En el año 2023, en el piso 85 de la Torre Thorne, el monolito de obsidiana y acero que domina el distrito financiero de Madrid, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros, se decidía en el silencio de un restaurante con 3 estrellas Michelin. Allí, mientras servía un vino de 5.000 euros, una camarera llamada Ana Petrova observaba el mapa catastral proyectado en la pared. Nadie en esa sala sabía que ella, la mujer invisible que rellenaba sus copas, había sido una estudiante de élite en la Facultad de Derecho de Columbia, especializada en legislación histórica. Durante semanas, la traición corporativa había sido un susurro entre los abogados mejor pagados de la ciudad, hasta que una única línea casi imperceptible en aquel mapa, un fantasma legal del siglo XVIII, amenazó con desvelar la conspiración orquestada para destruir a su jefe, Julian Thorne. ¿Cómo pudo el conocimiento olvidado de una ex-estudiante, forzada a la invisibilidad por la deuda y la tragedia familiar, desarmar una trampa legal diseñada por un prestigioso bufete de abogados? ¿De qué sirve pagar millones por la experiencia de los mejores si su arrogancia les impide ver una verdad oculta a plena vista? Esta es una historia sobre el abismo que separa el poder del conocimiento, sobre cómo la inteligencia y la integridad de una persona, a la que el sistema había decidido ignorar, se convirtieron en el activo más valioso de una sala llena de millonarios. Y sobre todo, nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto vale la verdad cuando el precio de permanecer en silencio es tu propia supervivencia? Y el de hablar es la aniquilación profesional casi segura. Esta es la crónica de una batalla silenciosa que se libró en la cima del mundo corporativo. Una reconstrucción basada en los ecos de conversaciones interceptadas y en el análisis de documentos que nunca debieron salir a la luz. Acompáñame a desentrañar los secretos que se esconden tras el cristal y el acero de la Torre Thorne y descubre cómo una mente brillante, silenciada por el sistema, se convirtió en la única arma capaz de salvar un legado. Únete a esta investigación y sé testigo de cómo el conocimiento puede desmantelar un imperio, construido sobre la ceguera del privilegio. Lo que estás a punto de ver es la prueba de que el verdadero poder no siempre reside en quien ocupa el asiento más alto en la mesa. Para el mundo, Ana Petrova era un fantasma funcional, una extensión del mobiliario de Athelred, el restaurante que servía de catedral silenciosa para los titanes de las finanzas. Su existencia se medía en gestos eficientes e invisibles. Retirar un plato, rellenar una copa de agua, anticipar una necesidad sin cruzar nunca una mirada. Su uniforme negro, siempre impecable, era una armadura contra un mundo que la había despojado de su futuro. Pero bajo esa fachada de profesionalidad, sus zapatos, con los talones discretamente desgastados, contaban la verdadera historia, la de una caída desde la élite académica de Nueva York hasta un minúsculo apartamento en Lavapiés, donde el aire olía a humedad y a sueños rotos. Y cada céntimo que ganaba iba destinado a pagar las deudas médicas que habían destruido a su familia. En la mesa principal, Julian Thorne, el CEO de Thorne Industries, sentía un nudo de hielo en el estómago. Era un hombre hecho a sí mismo, un depredador corporativo, cuyo instinto animal para detectar la debilidad y el engaño era legendario. Y ese instinto, el mismo que le había permitido construir un imperio desde la nada, le gritaba que algo en aquel acuerdo de 1.000 millones de euros estaba fundamentalmente podrido. Sin embargo, se encontraba atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido. A su lado, su equipo legal de élite, liderado por el impecable David Sterling, le aseguraba con sonrisas condescendientes que todo era hermético, que sus miedos eran infundados. Confiar en su instinto por encima de sus expertos sería admitir una fisura en su propio juicio, una vulnerabilidad que no podía permitirse. David Sterling representaba la encarnación de la arrogancia institucional. Con su traje de Tom Ford y su reloj de lujo, su poder no residía en su brillantez, sino en su capacidad para hacer que cualquiera fuera de su círculo se sintiera insignificante. Despachó la creciente inquietud de Thorne con un gesto de la mano, señalando con un bolígrafo de plata la línea en el mapa que tanto preocupaba a su cliente. Julián, es una servidumbre de paso del siglo XVIII, dijo. Su voz impregnada de una paciencia forzada, como si le hablara a un niño. Es un tecnicismo histórico, un anacronismo legal sin ninguna relevancia práctica en el siglo XXI. Está muerto. Su seguridad era absoluta, su ceguera total. No concebía que la verdad pudiera venir de otro lugar que no fuera su propio despacho. El aire en la sala privada era denso, cargado con el aroma a cuero, trufa blanca y una tensión multimillonaria.
El silencio solo era roto por el tintineo de la plata contra la porcelana y los susurros de los abogados junior que observaban el intercambio entre Thorne y Sterling con un terror reverencial. Sabían que sus carreras dependían de mantener la boca cerrada. Los inversores húngaros, ajenos a las rígidas jerarquías locales, miraban la escena con una curiosidad objetiva, notando la fisura que los locales se esforzaban por ignorar. En un rincón, el gerente del restaurante, Robert, observaba a su camarera, Anna, con un horror silencioso, viendo cómo se detenía un segundo más de lo necesario cerca de la mesa. Para él, aquello no era curiosidad, era una transgresión, una amenaza al orden cósmico de su universo. Y allí, en medio de aquel tablero de ajedrez humano, estaba Anna, inmóvil. El peso de la bandeja en sus manos era insignificante con el peso de la decisión que se libraba en su interior. Su mente, una cuchilla afilada por miles de horas estudiando exactamente ese tipo de anacronismos legales, veía la trampa con una claridad aterradora. Sabía que Sterling no solo estaba equivocado, su error era de una magnitud catastrófica. Podía permanecer en silencio, proteger su empleo, el único sustento que mantenía a flote a su madre enferma. Podía seguir siendo un fantasma. O podía dar un paso al frente, volverse visible y arriesgarlo absolutamente todo por una verdad que, en esa sala, solo ella conocía. Sus ojos se clavaron en la línea del mapa, el fantasma del rey Carlos III que estaba a punto de decidir su destino. Antes de contarte lo que esa delgada línea en un mapa reveló sobre el destino de Anna y el titán Julian Thorne, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que su conocimiento desenterró te hará cuestionarlo todo sobre el valor y la invisibilidad. Su rutina diaria era un ballet de autonegación, una coreografía de invisibilidad perfectamente ejecutada. Anna Petrova se deslizaba entre las mesas de Æthelred como un espectro, su presencia diseñada para ser sentida pero nunca vista. Su mente, un archivo legal de precisión casi quirúrgica, se veía obligada a concentrarse en la temperatura de un vino o en el ángulo perfecto para servir el agua. El dolor sordo en sus pies, aprisionados en unos zapatos de uniforme cuyos talones delataban meses de turnos dobles, era el recordatorio constante de la distancia entre la abogada que debía ser y la camarera que era. El aire que respiraba olía a aceite de trufa, a cuero de Issei Miyake y a un poder tan absoluto que resultaba asfixiante, un contraste brutal con el olor a humedad y desesperanza de su pequeño apartamento en Lavapiés. Bajo el impecable uniforme negro, su armadura contra la indiferencia del mundo, se ocultaba el fantasma de una de las mentes más prometedoras de la Facultad de Derecho de Columbia. Su especialidad, considerada un anacronismo por sus pragmáticos compañeros, era el derecho de propiedad y zonificación histórica. Poseía una memoria idética para los detalles olvidados en legajos centenarios y una habilidad innata para descifrar el lenguaje arcaico de los títulos de propiedad. Un conocimiento que el mundo moderno había archivado como inútil, pero que seguía vivo en su interior, una cuchilla afilada en secreto cada noche mientras leía sentencias en una tablet con la pantalla rota. Servía a hombres que, en otra vida, habrían competido por contratarla, y esa ironía era una herida que nunca terminaba de cicatrizar. El piso 85 de la Torre Thorne no era un simple restaurante, era una catedral silenciosa erigida en honor al poder. Æthelred, con sus ventanales que convertían Madrid en una maqueta insignificante a sus pies, funcionaba como un santuario de mármol y acero donde se decidían los destinos de naciones y corporaciones. La jerarquía social era tan rígida e invisible como el aire filtrado. Julian Thorne y su séquito de abogados eran los sumos sacerdotes, los depredadores en la cima de la cadena alimenticia. El personal de servicio, con Anna, entre ellos, eran los acólitos invisibles, fantasmas funcionales cuya humanidad era una inconveniencia que debía ser ignorada. La atmósfera, cargada de una tensión multimillonaria, estaba envuelta en una arrogancia tan natural para quienes la exudaban que resultaba aplastante para quienes la soportaban en silencio. Eran los últimos momentos de su invisibilidad, aunque ella aún no lo sabía. Mientras David Sterling sonreía con la confianza de un hombre que nunca ha conocido el fracaso, asegurando a Thorne que el acuerdo era sólido como una roca, la mente de Anna estaba a cientos de kilómetros de allí, calculando el coste del próximo tratamiento de su madre.
Pensaba en el alquiler que vencía en 3 días, en la llamada que debía hacer al banco para suplicar otra prórroga. La conversación sobre servidumbres y cláusulas era un murmullo lejano, el zumbido de un universo al que ya no tenía acceso. La ironía dramática era palpable. Los hombres que movían miles de millones ciegos ante el abismo que se abría a sus pies, mientras la única persona que podía verlo todo estaba preocupada por cómo sobrevivir una semana más. El catalizador fue un instante, una ruptura violenta con la realidad. Al inclinarse para rellenar la copa de Julian Thorne, su mirada, por puro acto reflejo, se posó en el mapa catastral proyectado en la pared. No fue una decisión consciente, fue el instinto de una mente entrenada a ver patrones donde otros solo veían líneas. Sus ojos, capaces de leer la historia en la tinta desvaída, se clavaron en un símbolo arcaico y casi imperceptible que Sterling había descartado con un gesto displicente. Para él era un tecnicismo, para Ana era una bengala en la oscuridad. Lo reconoció al instante, no era una servidumbre municipal, era el sello de un privilegio real del siglo XVIII, un derecho inalienable otorgado por Carlos III. La jarra de cristal pareció pesar 1 tonelada en su mano y un escalofrío helado le recorrió la espalda. El fantasma acababa de ver el código fuente del desastre. La información explotó en su mente con la fuerza de una onda expansiva, dejándola paralizada. El conocimiento, su único refugio, se había convertido en una trampa mortal. Si hablaba, se enfrentaba al despido inmediato, a la humillación pública por parte de un abogado como Sterling, que la aplastaría sin pensarlo 2 veces. Se convertiría en el hazmerreír del sector, la camarera que osó corregir a la élite. Su nombre entraría en una lista negra no escrita, y el sustento que mantenía a su madre con vida se desvanecería. Pero si callaba, traicionaba algo más profundo, la esencia misma de quien era. Traicionaba a la abogada brillante que su padre siempre quiso que fuera, al juramento no pronunciado de defender la verdad que había hecho en las aulas de Columbia. El silencio era supervivencia, hablar era aniquilación. Podía sentir la mirada de Robert, el gerente, perforándole la nuca, un presagio del cataclismo que desataría si rompía el protocolo sagrado de la invisibilidad. Vio el desdén anticipado en el rostro de David Sterling, la sonrisa condescendiente que usaría para desmantelar su credibilidad antes de que pudiera terminar la primera frase. Julian Thorne, por su parte, ni siquiera la registraba. Para él, ella seguía siendo parte del mobiliario. Estaba completamente sola, suspendida en un vacío donde su inteligencia era a la vez su mayor activo y su más peligrosa carga. La sala, con su silencio opresivo y su aire perfumado de riqueza, se convirtió en una cámara de tortura personal, donde cada segundo de indecisión aumentaba el peso de su dilema. El mundo entero se había reducido a esa mesa. La trampa legal era tan elegante como letal. Ana entendió de inmediato que Sterling no estaba cometiendo un simple error por negligencia. Estaba siendo activamente engañado, víctima de su propia arrogancia. La servidumbre real no solo impedía la construcción del rascacielos planeado, sino que activaba una cláusula de penalización de 125 millones de euros si el proyecto no comenzaba en 90 días. El acuerdo no era sólido como una roca, era una bomba de relojería diseñada para arruinar a Thorne Industries. Los inversores húngaros, probablemente cómplices o meros instrumentos, observaban la escena con una calma depredadora. La conspiración era perfecta porque se apoyaba en la ceguera del privilegio, en la certeza de que nadie en la sala de máquinas del poder se dignaría a mirar los detalles que consideraban insignificantes. La parálisis comenzó a ceder, reemplazada por una ira fría y lúcida. La imagen de su padre, un arquitecto brillante destruido por una traición similar, inundó su mente. Recordó sus palabras, dichas meses antes de morir. La integridad, Ana, es lo único que no te pueden quitar. Es lo que queda cuando todo lo demás se ha quemado. Dejar pasar aquello, permitir que la arrogancia y el engaño destruyeran a otro hombre, se sentía como una traición a su memoria, a la persona que su padre había criado. El miedo a perder su trabajo seguía ahí, un nudo de hielo en su estómago, pero ahora competía con un impulso más fuerte, el deber hacia la verdad, hacia su propia formación, al fantasma de la abogada que se negaba a morir dentro de ella.
Su cerebro, liberado de la parálisis, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, analizando cada detalle de la escena. Ya no era una camarera, era una investigadora forense en campo enemigo. Observó el lenguaje corporal de Julian Thorne, la forma en que su mandíbula se tensaba sutilmente, el golpeteo casi imperceptible de sus dedos sobre la mesa. Su instinto, el famoso olfato de Thorne para los negocios, le estaba gritando, pero confiaba en una herramienta rota, su equipo legal. Vio la fugaz mirada de suficiencia entre los dos abogados junior de Sterling, una complicidad que delataba más que simple obediencia. Notó cómo el traductor de los inversores húngaros evitaba el contacto visual directo. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora, formando la imagen de un sabotaje perfectamente orquestado. Continuó con su servicio, moviéndose con una calma que desmentía la tormenta en su interior. Rellenó una copa, retiró un plato, pero cada movimiento era ahora un acto deliberado, una forma de ganar segundos mientras su mente trazaba un plan. Su observación no era pasiva, era una recopilación de pruebas. Cada gesto, cada palabra, susurro, cada microexpresión se almacenaba y analizaba. Ya no se trataba solo del mapa, se trataba de la conspiración que lo rodeaba. La vulnerabilidad de Thorne no era su falta de inteligencia, sino su lealtad a un sistema que estaba diseñado para traicionarlo desde dentro. Y Anna, la observadora invisible, la que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, era la única que podía ver la arquitectura completa de la traición. Entonces, tomó la decisión. Fue un acto de fe, un salto al vacío sin red de seguridad. El principio superó a la necesidad. El respeto por sí misma venció al miedo. Dejó la jarra de agua en una mesa auxiliar, se alisó el uniforme y se giró hacia la mesa principal. Cada paso que dio para cruzar el espacio que la separaba del poder fue un acto consciente de voluntad, un desafío a las barreras invisibles de clase y estatus. Dejaba atrás el refugio del anonimato para caminar hacia la luz cegadora de la visibilidad. Sabía que, en el momento en que abriera la boca, su vida cambiaría para siempre, para bien o para mal. El fantasma del sistema estaba a punto de hablar, y el silencio de la Catedral del Poder nunca volvería a ser el mismo. Si ya has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, de que tu voz sea silenciada por el ruido de los que tienen el poder, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal. Lo que Anna está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibimos dónde reside el verdadero conocimiento. El plan de sabotaje era una obra maestra de la ingeniería corporativa, construido sobre capas de engaño cuidadosamente ocultas. La primera capa, la más superficial, era la incompetencia deliberada del bufete de Sterling. Habían subcontratado el estudio catastral a una empresa de tercera categoría, sabiendo que pasarían por alto detalles históricos complejos. Era una negligencia plausible, un error que costaría millones pero que podría atribuirse a un simple descuido, protegiendo a los verdaderos arquitectos del golpe. Sterling, cegado por su propia arrogancia y la promesa de una comisión astronómica, se convirtió en el peón perfecto, el rostro respetable que vendería la mentira a Thorne sin siquiera saber que lo era. Su confianza en el sistema era precisamente la vulnerabilidad que los conspiradores estaban explotando. Bajo esa capa de negligencia se ocultaba la segunda, mucho más oscura, el sabotaje activo. La pequeña empresa catastral elegida para el estudio no fue una elección al azar. Un análisis más profundo, algo que solo una mente paranoica o desesperada como la de Anna se molestaría en hacer, revelaría que su fundador era el cuñado de Marco Solai, el rival más encarnizado de Julian Thorne en el sector inmobiliario. El error en el mapa no fue un descuido, fue una omisión deliberada, una bomba de tiempo legal plantada en los cimientos del acuerdo. Estaba diseñada para detonar meses después de la firma, cuando Thorne ya hubiera invertido cientos de millones en el proyecto, atrapándolo en un laberinto de litigios y penalizaciones que lo llevarían a la quiebra o a una venta forzosa a su competidor. Pero la verdadera conspiración, la tercera y más devastadora capa, residía en la traición personal. El cerebro detrás de toda la operación no era Marcus Solai, sino alguien mucho más cercano a Julian Thorne, su mentor y amigo de toda la vida, Walter Pendleton.
Pendleton, un titán de una generación anterior, se enfrentaba a una ruina personal silenciosa debido a una serie de inversiones desastrosas en biotecnología. Consumido por la envidia hacia el éxito meteórico de su protegido y desesperado por salvar su propio legado, había orquestado el golpe desde las sombras. Fue él quien recomendó el bufete de Sterling a Thorne, sabiendo de su arrogancia. Fue él quien filtró los detalles del proyecto a Olari. La traición financiera era dolorosa, pero el veneno de la traición personal era lo que realmente buscaba destruir a Julián. Ana, con su lógica implacable, comenzó a conectar estos puntos invisibles. El conocimiento del privilegio real fue solo la llave que abrió la primera puerta. Ahora, su mente corría por los pasillos ocultos de la conspiración. ¿Por qué elegir a Sterling, un abogado conocido más por su red de contactos que por su rigor técnico? ¿Por qué los inversores húngaros parecían tan pasivos, casi indiferentes al riesgo? La respuesta no estaba en los documentos legales, sino en la psicología del poder y la traición. Comprendió que no se enfrentaba a un simple fraude, sino a una vendetta personal disfrazada de operación corporativa. Y se dio cuenta de que para salvar a Thorne no bastaba con señalar un error en un mapa, tenía que exponer toda la red de mentiras, una tarea que la pondría en la mira de hombres muy poderosos. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Se acercó a la mesa, ignorando la mirada de furia helada del gerente. No se dirigió a Sterling, el peón arrogante, sino directamente al rey. «Señor Thorne», dijo con una voz clara y serena que cortó el murmullo de la sala. «Con el debido respeto al señor Sterling, creo que hay un error fundamental en la interpretación de ese mapa catastral». El silencio que siguió fue absoluto, denso y cargado de electricidad. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los abogados junior la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Sterling la fulminó con la mirada. Su rostro, una máscara de incredulidad y rabia. Julian Thorne, por primera vez esa noche, la vio. Realmente la vio. No como a una camarera, sino a una anomalía, una variable imprevista en su ecuación de poder. «Disculpe», espetó Sterling, su voz goteando sarcasmo. «¿Y quién es usted exactamente para tener una opinión sobre un acuerdo de 1.000 millones de euros? La experta en vinos». La risa contenida de sus ayudantes fue como un golpe físico. Pero Ana no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Thorne, hablándole solo a él. «Mi nombre es Ana Petrova, y antes de servir vino, estudié Derecho de Propiedad en la Universidad de Columbia con especialización en servidumbres históricas». La arrogancia en el rostro de Sterling vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por una sombra de incertidumbre. Ana había desenvainado su única arma, la verdad de su conocimiento, y el campo de batalla acababa de nivelarse de una forma que nadie en esa sala podría haber anticipado. El fantasma tenía un nombre y una voz. El instinto de Thorne, aquel radar animal que lo había llevado a la cima, se activó con toda su fuerza. Vio más allá del uniforme y la situación surrealista. Vio la convicción inquebrantable en los ojos de Ana, una certeza que contrastaba brutalmente con la seguridad impostada de sus carísimos abogados. Había una verdad en su postura que el dinero no podía comprar. Hizo un gesto con la mano, silenciando a Sterling, que estaba a punto de replicar. «Continúe, señorita Petrova», dijo Thorne, su voz tranquila pero con un filo de acero. La invitación resonó en la sala como un trueno. No era solo un permiso para hablar, era un cambio en el equilibrio de poder. Había abierto una grieta en la armadura de la jerarquía y Ana estaba a punto de entrar por ella con la fuerza de un argumento irrefutable. Ana respiró hondo y señaló la pantalla. Esa línea no es una servidumbre de paso municipal, que podría extinguirse con una simple recalificación. Es un privilegio real otorgado por Carlos III en 1788 para garantizar el acceso al agua del acueducto de Amaniel. Esos privilegios son legalmente perpetuos e inalienables. No se pueden comprar ni anular. Mientras esa línea exista, nadie puede construir sobre ese terreno. El acuerdo, tal como está redactado, se basa en una premisa legalmente imposible. Expuso los hechos con la precisión de un cirujano, sin adornos, sin emoción, solo con el peso aplastante de la verdad. Cada palabra era un golpe al ego de Sterling y una validación del mal presentimiento que había estado atormentando a Julian Thorne durante semanas. La bomba de tiempo acababa de ser desactivada, un segundo antes de la detonación. La reacción de Sterling fue visceral. La humillación pública a manos de una camarera era un golpe insoportable para su ego. «Eso es absurdo», tartamudeó, buscando desesperadamente una fisura en el argumento de Ana.
Es una interpretación arcaica, un tecnicismo que ningún tribunal moderno tomaría en serio. Está usted arriesgando su trabajo por una fantasía legal. Pero su voz carecía de convicción. Era la bravuconada de un hombre acorralado. Thorne, sin embargo, lo ignoró por completo. Sacó su teléfono encriptado y marcó un número. Enrique, dijo, necesito que verifiques algo en el Archivo Histórico Nacional. Un privilegio real de Carlos III sobre los terrenos del Proyecto Nexus. Te envío las coordenadas. Necesito una respuesta en 5 minutos. Es una orden de nivel 1. Cortó la llamada y el silencio volvió a caer. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de la espera, el preludio de un veredicto. La reacción de Sterling fue visceral. La humillación pública a manos de una camarera era un golpe insoportable para su ego. «Eso es absurdo», tartamudeó, buscando desesperadamente una fisura en el argumento de Ana. Es una interpretación arcaica, un tecnicismo que ningún tribunal moderno tomaría en serio. Está usted arriesgando su trabajo por una fantasía legal. Pero su voz carecía de convicción. Era la bravuconada de un hombre acorralado. Thorne, sin embargo, lo ignoró por completo. Sacó su teléfono encriptado y marcó un número. Enrique, dijo, necesito que verifiques algo en el Archivo Histórico Nacional. Un privilegio real de Carlos III sobre los terrenos del Proyecto Nexus. Te envío las coordenadas. Necesito una respuesta en 5 minutos. Es una orden de nivel 1. Cortó la llamada y el silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la espera, el preludio de un veredicto. Mientras esperaban, Thorne no le quitaba los ojos a Ana. La estudiaba, no como a una empleada, sino como a un activo estratégico que acababa de descubrir. «¿Por qué no dijo nada antes?», preguntó, su tono no acusatorio sino genuinamente curioso. Ana lo miró directamente. «Porque en este piso, señor Thorne, a la gente como yo se nos paga por ser invisibles, no por tener razón». La honestidad brutal de su respuesta pareció desarmarlo. Fue una afirmación que trascendió el acuerdo y apuntó directamente al corazón del sistema, que él mismo había construido. Un sistema donde el valor de una persona se medía por su cargo y no por su conocimiento. En ese momento, la batalla ya no era solo por un contrato, sino por el reconocimiento de una verdad humana fundamental. El teléfono de Thorne vibró. Lo puso en altavoz. La voz de Enrique, el jefe de su equipo de investigación interna, sonó clara y concisa. «Julián, la chica tiene razón. El privilegio es real, está activo y es inexpugnable. Quienquiera que haya hecho la diligencia es un incompetente o un traidor. Si hubieras firmado, estarías en una trampa de la que no habrías podido salir. Te han salvado de una catástrofe». El aire pareció salir de los pulmones de Sterling. Su rostro palideció. Los inversores húngaros intercambiaron una mirada imperceptible, pero ya era tarde. Julián Thorne colgó el teléfono lentamente. Su mirada pasó de Sterling a los húngaros y finalmente se posó de nuevo en Ana. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. «Señorita Petrova», dijo, «parece que tengo una vacante en mi equipo legal. Pero antes, siéntese y cuéntemelo todo». Ana está a solo un paso de revelar la traición completa que se esconde detrás del error en el mapa. Antes de descubrir cómo usó su conocimiento de la historia legal para desmascarar al verdadero arquitecto del sabotaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia. Invitada a la mesa, en el epicentro del poder que minutos antes la ignoraba, Ana dejó de ser un fantasma. Con una calma y una precisión que helaron la sangre de los presentes, desmanteló la conspiración pieza por pieza. No se limitó a señalar el error legal, expuso la arquitectura del sabotaje. El error no fue un accidente, comenzó, su voz resonando en el silencio atónito. La empresa que realizó el estudio catastral, GeoSolutions, fue subcontratada directamente por el bufete del señor Sterling. Una simple búsqueda revela que su fundador es el cuñado de Marcus Olay. El nombre de su mayor rival hizo que Thorne se irguiera en su asiento. Sterling intentó protestar, pero Thorne lo silenció con una mirada gélida. La primera capa de la traición había sido arrancada, revelando la podredumbre que había debajo. Ana continuó, su mente funcionando como un procesador cuántico. La elección de esta empresa garantiza 2 cosas, una negligencia plausible y una omisión deliberada.
La trampa no era que usted descubriera el privilegio antes de firmar, sino después. Una vez iniciadas las obras y comprometidos cientos de millones, la paralización por orden judicial habría sido inevitable. La cláusula de penalización de 125 millones se habría activado, forzándolo a una situación de insolvencia o a una venta de activos a precio de saldo. El comprador, por supuesto, habría sido el señor Olay. No estaba especulando, estaba presentando un caso forense, conectando los puntos con una lógica irrefutable. Estaba mostrando a Thorne no solo que le habían mentido, sino cómo y por qué. Cada palabra era un clavo en el ataúd profesional de David Sterling. El golpe de gracia, sin embargo, estaba reservado para el verdadero traidor. Pero ni el señor Olay ni el señor Sterling son los cerebros de esta operación, continuó Anna, su mirada fija en Thorne. Una conspiración tan compleja requiere un conocimiento íntimo de sus operaciones, de sus vulnerabilidades, de su psicología. Requiere a alguien en quien usted confíe ciegamente. Alguien que supiera de su aversión a los detalles históricos y de su fe en la estructura jerárquica. Alguien como Walter Pendleton. El nombre de su mentor cayó en la sala como una losa de granito. El rostro de Thorne se descompuso, la incredulidad luchando contra la horrible lógica de la acusación. Anna presentó la prueba final. Los registros de llamadas entre Pendleton y Olay en las semanas previas a la negociación, obtenidos de fuentes que nunca revelaría. La traición definitiva quedó expuesta bajo la luz incandescente de la verdad. El enfrentamiento emocional fue devastador. Thorne no miró a Sterling, el peón sacrificable, sino al vacío, como si pudiera ver a Pendleton a través de las paredes. El dolor en su rostro no era por los 1.000 millones que casi pierde, sino por la aniquilación de 30 años de amistad y lealtad. «Walter», susurró, la palabra cargada de una traición tan profunda que pareció absorber todo el aire de la sala. Se volvió hacia Anna, sus ojos buscando una confirmación, una negación, cualquier cosa. Anna simplemente asintió, su expresión era de un respeto sombrío. «Usted no estaba ciego, señor Thorne», dijo suavemente. «Usted era leal, y usaron su mejor cualidad en su contra». En esa frase no solo lo absolvió de la culpa, sino que le dio un nombre a su dolor, validando su humanidad en medio del naufragio corporativo. La decisión de Thorne fue instantánea e irreversible, como el corte de un cirujano. Tomó su teléfono y envió un solo mensaje de texto. Segundos después, los teléfonos de Sterling y de sus dos ayudantes sonaron al unísono. Eran notificaciones de sus departamentos de recursos humanos, sus contratos habían sido rescindidos con efecto inmediato, sus accesos revocados. «Seguridad los acompañará fuera del edificio», dijo Thorne con una frialdad aterradora. Luego miró a los inversores húngaros. «El trato queda anulado. Mi equipo legal se pondrá en contacto con el suyo para discutir los términos de una demanda por fraude e intento de sabotaje industrial». En menos de un minuto había amputado las partes gangrenadas de su imperio. El poder, cuando se ejerce con tal precisión, es un espectáculo temible. Finalmente, su atención se centró por completo en Anna, que había permanecido en silencio observando la purga. La tormenta había pasado. Julian Thorne se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Por primera vez le ofreció la mano. «Señorita Petrova», dijo, y en su voz había un matiz de asombro y un respeto absoluto. «Esta mañana usted era una camarera. A partir de este momento es mi nueva asesora personal y directora de diligencia estratégica. Su primer trabajo es ayudarme a desmantelar el imperio de Walter Pendleton. Su salario es de 7 cifras y Thorne Industries se hará cargo de todas las deudas de su familia. Bienvenida a bordo». El fantasma no solo se había visible, se había sentado en el trono junto al rey. La transformación de Anna fue tan rápida como profunda. De la noche a la mañana, el uniforme negro fue reemplazado por trajes a medida y los zapatos gastados por un calzado que ya no le recordaba cada paso de su caída.
Pero el cambio más significativo no fue externo. Thorne Industries liquidó las deudas médicas que habían asfixiado a su familia y financió el mejor tratamiento posible para su madre. Reactivaron su matrícula en Columbia, pagándola enteramente con la promesa de que se incorporaría a su equipo directivo tras su graduación. La paz mental que le proporcionó esa seguridad fue el verdadero lujo, un alivio tan inmenso que a veces le costaba creer que fuera real. El peso del mundo que había cargado sobre sus hombros durante años finalmente había sido levantado. Dentro de la compañía, su historia se convirtió en una leyenda, un mito fundacional de la nueva era de Thorne Industries. Se ganó el apodo de la guardiana de los fantasmas, la única persona en el imperio con la autoridad para cuestionarlo todo y a todos, incluso al propio Thorne. Su oficina, contigua a la del CEO en el piso 85, se convirtió en el verdadero centro de poder, el lugar donde se examinaban los detalles que todos los demás ignoraban. Fiel a sus orígenes, usó su nueva influencia para crear la Beca Petrova, un fondo destinado a ayudar a estudiantes brillantes de Derecho y Humanidades que, como ella, se habían visto obligados a abandonar sus sueños por crisis económicas, asegurando que ninguna mente valiosa volviera a ser condenada a la invisibilidad. Meses después, Anna se encontraba junto a Julian Thorne mirando Madrid desde el mismo ventanal. Ya no había rastro de la camarera asustada, solo la confianza serena de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Había salvado un imperio, pero, más importante aún, se había salvado a sí misma, reclamando el futuro que le habían robado. La ciudad a sus pies ya no parecía una maqueta inalcanzable, sino un paisaje de posibilidades. Su viaje demostraba una verdad universal, y a menudo olvidada. El verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus, sino en el coraje de hacer visible lo que la arrogancia ha decidido ignorar, y en la integridad de usar el conocimiento no para dominar, sino para hacer justicia. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio. Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, de que tu voz sea silenciada por el ruido de quienes ostentan el poder, deja un like en este video y suscríbete al canal. Lo que Anna está a punto de decirle al poder no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibes el valor de la verdad y el coraje. El momento exacto en que la realidad se fracturó fue un susurro que silenció un imperio. Anna dio un paso adelante, rompiendo el perímetro invisible que la separaba de los dioses del Olimpo corporativo. «Disculpe, señor Thorne». Su voz, aunque baja, era clara como el cristal y cortó el aire denso de la sala. «Mi nombre es Anna Petrova, y antes de esto, estudié Derecho de Propiedad en Colombia». David Sterling soltó una risa corta e incrédula, un sonido seco y despectivo diseñado para aniquilarla, para devolverla a su lugar. Pero Julian Thorne no se rió, no la despidió. En su lugar, la observó con una intensidad analítica, casi depredadora, reconociendo en ella una anomalía, una variable que su sistema no había calculado. El instinto que le había hecho millonario le gritaba que escuchara. Sterling, recuperándose de la audacia, intentó reafirmar su dominio. «Julián, esto es ridículo. No podemos perder el tiempo con las fantasías legales de una empleada». El desprecio en su voz era un arma, pero Thorne lo ignoró por completo, sus ojos fijos en Anna. «Explíquese», ordenó. Y Anna, con una precisión quirúrgica, señaló un pequeño símbolo en el mapa que todos habían pasado por alto. Ese no es el sello del ayuntamiento, es el sigilo del acueducto de Amaniel, un privilegio real de 1788. Esos derechos de agua son perpetuos, señor Thorne, inalienables. Construir sobre ellos es legalmente imposible. No era una opinión, era un hecho, una verdad de granito extraída de las profundidades de la historia, una verdad que estaba a punto de salvarle 1.000 millones de euros y su propio legado. La seguridad de Anna era tan absoluta que sacudió los cimientos de la sala. Julian Thorne no dudó. El instinto y la lógica se alinearon. Sacó su teléfono encriptado. «Enrique», dijo a su jefe de seguridad e investigación, «necesito que llames al comisario del Departamento de Edificios y al Archivo Histórico Nacional. Quiero una confirmación sobre un privilegio real que afecta a la parcela Nexus. Tienes 5 minutos». La orden, emitida con una calma letal, era una sentencia de muerte para la arrogancia de Sterling. Robert, el gerente del restaurante, observaba la escena desde un rincón, su rostro una máscara de horror apopléctico. El universo, tal y como lo conocía,
Sus jerarquías sagradas e inmutables se estaba desmoronando ante sus ojos. El orden cósmico había sido violado por una camarera. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, un silencio ahora cargado de una tensión insoportable, Thorne hizo algo que rompió definitivamente el protocolo social. Señaló la silla vacía junto a él. «Siéntese, señorita Petrova». La orden no fue una invitación, fue un nombramiento. En un solo gesto, la había elevado de la invisibilidad a la mesa del poder, invirtiendo la jerarquía de la sala de forma brutal y pública. Anna, con el corazón martillándole en el pecho, se sentó. El cuero frío de la silla era un ancla en la tormenta surrealista que la envolvía. David Stirling, ahora reducido a un espectador humillado, palideció. Su mundo, construido sobre el prestigio y la apariencia, se había derrumbado en menos de un minuto. La camarera ahora ocupaba un lugar de honor, mientras él se convertía en un fantasma. El teléfono de Thorne vibró sobre la mesa de caoba, lo puso en altavoz. La voz de Enrique sonó nítida y urgente. «Julián, la información es correcta. El privilegio KE9 es real y está activo. El terreno es inconstruible. Quien quiera que haya hecho la diligencia debida ha cometido un error de proporciones catastróficas o es un traidor. Si hubieras firmado, habrías caído en una trampa de la que no hay salida. Las penalizaciones por incumplimiento ascienden a 125 millones de euros». La confirmación cayó como un martillo. Thorne colgó y miró a Anna. La magnitud del desastre que acababa de evitar y la brillantez de la mujer que lo había hecho posible se reflejaron en su rostro. Comprendió que no se trataba de un error, era un ataque. La comprensión del golpe lo transformó. La conmoción inicial dio paso a una furia fría y calculadora. Ya no se trataba de salvar un acuerdo, se trataba de cazar a los responsables. «Esto no ha sido un error de diligencia», dijo Thorne, su voz apenas un susurro, pero con el filo del acero. «Ha sido una táctica, un trabajo interno». Sabía que la negligencia de Stirling era solo la punta del iceberg, el peón sacrificable en una partida mucho más grande y oscura. Alguien de su círculo más íntimo, alguien en quien confiaba, le había puesto una pistola en la cabeza. Y la única persona en el mundo que había visto la bala en la recámara era la mujer que ahora estaba sentada a su lado. Las tornas habían cambiado y ahora, juntos, iban a la guerra. A la mañana siguiente, el mundo de Anna Petrova se invirtió por completo. Julian Thorne la había convocado a su oficina en el piso 85, un santuario de cristal y acero que dominaba la ciudad. «Su empleo en Aethelred ha terminado», le dijo sin preámbulos. «A partir de hoy, trabaja para mí». En cuestión de horas, el uniforme negro fue reemplazado por trajes a medida de Tom Ford comprados por la asistente personal de Thorne. La llevaron a un apartamento corporativo con vistas al Parque del Retiro. Fue un cambio tan surrealista y vertiginoso que apenas tuvo tiempo de procesarlo. Thorne le asignó una oficina contigua a la suya y una sola tarea. «No estamos buscando al cómplice de Stirling», le dijo. «Estamos buscando al titiritero. Olvídese de los números. Quiero que analice a las personas». Anna se sumergió en el encargo con una devoción casi febril. Ignoró los balances financieros y los complejos informes de mercado que le proporcionaron. En su lugar, pidió acceso a todos los registros de comunicaciones internas relacionados con el proyecto Nexus de los últimos 6 meses, correos electrónicos encriptados, transcripciones de llamadas, memorandos. Mientras los analistas de Thorne buscaban rastros de dinero, ella buscaba fantasmas en el lenguaje. Se centró en los correos electrónicos del bufete de Stirling, y allí, en la sintaxis, encontró la segunda capa de la traición. Los mensajes, supuestamente escritos por diferentes abogados del equipo de Stirling, compartían una anomalía estilística idéntica, una ausencia total y antinatural de contracciones. Era un tic lingüístico sutil, pero consistente. Alguien estaba escribiendo a través de ellos. Cuando le presentó sus hallazgos a Thorne, la reacción del magnate fue de un asombro silencioso. No utilizan no puedo o no haré, siempre escriben no puedo y no haré. Es formal, casi arcaico. Ninguno de los abogados de Stirling escribe así en sus otras comunicaciones. Alguien les estaba dictando los mensajes clave o escribiéndolos por ellos, explicó Anna. Thorne se reclinó en su silla, sus ojos brillando con una nueva comprensión. «Dios mío», susurró, «ha encontrado al fantasma en la máquina».
No era solo la incompetencia de Sterling, era una operación de desinformación dirigida desde dentro de su propio equipo legal, orquestada por una sola mente que controlaba el flujo de la narrativa para asegurarse de que la verdad permaneciera oculta. La conspiración era mucho más profunda de lo que había imaginado. La pista lingüística era la clave. Thorne, con la mente ahora enfocada por la revelación de Anna, comenzó a revisar mentalmente los patrones de habla de su círculo más íntimo. ¿Quién era tan formal, tan preciso, tan deliberadamente arcaico en su forma de expresarse? La respuesta le golpeó con la fuerza de una traición física. Solo una persona, Walter Pendleton, su mentor, el hombre que lo había guiado desde sus inicios, la figura paterna que había ocupado el vacío dejado por su propio padre. Era impensable, una herida tan profunda que amenazaba con destruirlo. Pero la lógica era ineludible. Pendleton era el único que conocía su aversión a los detalles históricos y su fe ciega en la estructura jerárquica que él mismo le había ayudado a construir. La prueba final llegó cuando Anna, a petición de Thorne, analizó un correo electrónico personal que Pendleton le había enviado años atrás. Ahí estaba, una frase única, una construcción gramatical peculiar que Pendleton usaba con mucha frecuencia. La certeza es el refugio de los necios. La misma frase, palabra por palabra, aparecía en uno de los memorandos encriptados del bufete de Sterling, atribuida a un consultor externo. Era la firma del traidor, dejada por pura arrogancia. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno había sido inyectado desde sus propias filas por la mano que más confiaba. El dolor de la traición personal superó con mucho el riesgo financiero que había corrido. Anna, viendo la devastación en el rostro de Thorne, le explicó la estrategia completa del traidor en términos corporativos fríos y precisos. No querían su dinero directamente, señor Thorne, querían su humillación. El fracaso público del proyecto Nexus, la pérdida de 125 millones, habría provocado un voto de desconfianza del Consejo de Administración. Las acciones de la compañía se habrían desplomado, abriendo la puerta a una OPA hostil por Marcus Olay, probablemente financiada en secreto por el propio Pendleton. De repente, Anna ya no era solo una investigadora, se había convertido en su principal consejera de guerra en medio de la crisis. Su claridad intelectual era el único ancla en un mar de traición emocional. Thorne la miró, su dolor endureciéndose en una determinación de hielo. «No vamos a anular el acuerdo», dijo Thorne finalmente, su voz recuperando su fuerza. «Vamos a renegociarlo. Vamos a tener una trampa». Se levantó y caminó hacia el ventanal mirando la ciudad que había conquistado. Pendleton cree que soy un cordero camino al matadero. No sabe que ahora tengo a un lobo a mi lado. Se giró y miró directamente a Anna, y en sus ojos había una confianza absoluta y aterradora. Vamos a convocar una reunión final para firmar el acuerdo. Todos estarán allí. Sterling, Olay, los húngaros y Pendleton como mi asesor de confianza. Hizo una pausa, el peso de sus siguientes palabras llenando la habitación. Y usted, señorita Petrova, será la encargada de ejecutar la sentencia. Usted será el cebo y la espada. Anna está a punto de convertirse en el arma principal en la contraofensiva de Thorne. Antes de descubrir cómo esta ex camarera desmanteló a un traidor en la sala de juntas más importante de España, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia. La sala de juntas del piso 85 era un escenario preparado para la ejecución. El aire olía a cuero caro y a traición. Walter Pendleton se sentó a la derecha de Julian Thorne, su rostro una máscara de preocupación paternal, una obra maestra de la hipocresía. David Sterling y su equipo, visiblemente nerviosos, se sentaron enfrente, junto a Marcus Olay y los inversores húngaros, cuya calma era la de los buitres esperando el festín. Todos creían estar presenciando el último acto de la caída de Julian Thorne. Entonces, la puerta se abrió y entró Anna Petrova. No vestía el uniforme de una asesora, sino un traje oscuro, que le daba una autoridad silenciosa. Se sentó a la izquierda de Thorne, en el lugar reservado para el consejero principal, y el equilibrio de poder en la sala cambió visiblemente. Thorne abrió la reunión con una calma glacial. Antes de proceder con la firma,
mi nueva directora de diligencia estratégica, la señorita Petrova, tiene algunas observaciones finales sobre el acuerdo. Todas las miradas se clavaron en Ana. Pendleton la observó con una curiosidad condescendiente, viéndola como una simple empleada ascendida por capricho. Ana no se dirigió a Thorne, miró directamente a los inversores húngaros y en un húngaro fluido y perfecto, dijo: No tudek, hogy a befekteteink vedve vannak a szándékos felrevezetésen ellen. Espero que sus inversiones estén protegidas contra el fraude deliberado. El shock en los rostros de los húngaros fue instantáneo. No esperaban que nadie en la sala, y mucho menos aquella mujer, pudiera hablar su idioma. Habían perdido su principal ventaja, el secreto de su propia lengua. Ana continuó, alternando entre un español impecable para la sala y un húngaro preciso para los inversores, desmantelando la conspiración en tiempo real. Sé que sus contratos de inversión con el señor Olay y el señor Pendleton les garantizan una participación mayoritaria en Thorne Industries tras la inevitable OPA hostil. Lo que quizá no sepan es que el señor Thorne acaba de adquirir una participación de control en el banco húngaro que financia toda su operación, gracias a una alerta anónima recibida hace 36 horas. La arrogancia en los rostros de Olay y Pendleton se desvaneció, reemplazada por una incredulidad pálida. Ana no solo había descubierto la trampa, había ayudado a Thorne a construir una contratrampa mucho más grande y devastadora. Estaban atrapados.